Les pido de toda su atención. El mensaje al principio puede ser dulce, como orábamos ahorita, como dice Jeremías, pero nos va a amargar al final. No se distraigan de nada. Y hay café, si les da sueño, párense, tomen agua, pero no se duerman. Pongan mucha atención a la palabra. A mí me costó mucho desmenuzar el mensaje por una razón que al final se van a dar cuenta porque hasta el final. Pero si no ponen atención durante todo el mensaje, pues no van a entender, se van a perder. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Dígame amén si me expliqué. Bueno, vayan conmigo a Mateo 13. Mateo 13 del verso 53 al 58. Mateo 13, 53 al 58. Se lo leo, Mateo 13, 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. ¿Dónde enseñaba? De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y estos qué? Ponga mucha atención, ¿eh? Obviamente su ministerio comenzó predicando y haciendo maravillas. Y luego dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esta es una escritura para los católicos que dicen que Jesús no tuvo hermanos. Y si leemos en el 56, hasta hermanas tuvo. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta ¿sin qué? Honra. Subraye esa palabra. Para el final se va a dar cuenta. Sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, si ponemos atención lo que acabamos de leer, la falta de honra o la deshonra trae o produce incredulidad. Y la incredulidad, a su vez, lo que hace es que se detenga la mano de Dios. ¿Sí entendieron o no entendieron? Dígame si entendió. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que produjo esa falta de poder en el Evangelio de Jesús? La falta de honra. ¿La falta de qué? De honra. Ahora vayan a Marcos 6, del 1 al 5, que es la misma historia, pero hay un detalle que Marcos señala que Mateo no lo dice. Y mire lo que dice. Salió Jesús, Marcos 6, del 1 al 5. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Hasta ahí parece que la historia es igual que la de Mateo. Pero mire en el verso siguiente. Y no pudo hacer ahí, ¿qué dice? Ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ponga mucha atención aquí lo que dice. Hoy el título es El modelo del Evangelio de Jesús. Dice en Mateo que no hizo muchos milagros, pero en Marcos dice que ningún milagro. Pero ¿qué es lo que produjo que se detuviera su mano? La falta de honra que produce incredulidad, y la incredulidad pues no deja obrar a Dios, porque todo es posible, pero para el que cree. Pero si nosotros no creemos, es porque no estamos honrando. Grave es eso, ¿eh? Ponga mucha atención. El modelo del Evangelio de Jesús es el título. ¿Cómo era el modelo y la misión de Jesús? Una de las primeras escenas del ministerio de Jesús sucedió cuando él entró en Capernaum y dice que él enseñaba en las sinagogas donde se reunían.
Y se describe claramente, vaya a Marcos capítulo 1, ahí quédese por un ratito. Yo le voy a leer Marcos 1, 21 al 26. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole, ¿con qué? Con violencia. Y clamando a gran voz, salió de él. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo cuando vieron esto? Ahí seguimos leyendo 27 y 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Pero antes de que esto sucediera, ¿qué había estado haciendo Jesús? ¿Qué es lo que produjo ese efecto de que aún los demonios lo reconocían? Marcos 1.15, vaya ahí atrásito, Marcos 1.15 dice que estaba predicando, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, y creed en el Evangelio. Ahora, recuerda que la honra produce incredulidad. Si usted no honra, no va a poder creer en el Evangelio. Ponga mucha atención. ¿Sí? ¿Me estoy explicando o no? Si usted no honra a Dios, pues no va a creer en el Evangelio. Lo que le digan a usted no le va a entrar por nada, por más que, porque no cree, porque no honra. Ay, Señor, agárrese bien. Y una vez que predicó, ahora tenía que demostrar el poder del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas, porque la palabra es poder de Dios. Pero en este relato de Marcos que leímos al principio, de Marcos 1:23 al 26, hay 6 puntos importantes. Ponga mucha atención. 6 puntos importantes que señalar. Cuando Jesús liberó a esa persona de ese demonio. Número 1, Jesús trató con el demonio, no con el hombre. ¿Con quién trató? El demonio habló a través del hombre y Jesús le habló al demonio. Jesús jamás se refirió a la persona, ni se dirigió a la persona. Muchas veces nosotros cuando tenemos problemas, como no vemos más allá del mundo espiritual, nos enojamos con la gente, pero no vemos lo que está oprimiendo a la gente. Y no le hablamos al demonio, le hablamos a la gente. Y ofendemos a la gente, juzgamos a la gente, humillamos a la gente, pero no vemos lo que está detrás de la gente. Ponga mucha atención. Y porque hoy, al final, usted y yo le vamos a hablar a esos demonios, que tal vez no los vea, pero andan ahí como sopilotes. Tal vez los trae como colgados en el cuello como gogote. Ahí. Número 2, Jesús echó fuera al demonio del hombre, no al hombre de la sinagoga. ¿Sí entiende? Número 3, Jesús no fue perturbado para nada. Eso no le asombró, porque el tratar con demonios era parte de su ministerio y es parte de la gran comisión que usted y yo tenemos. Número 4, el demonio habló tanto en singular, en primera persona, como en plural, por muchos. Dice, ¿has venido para destruirnos? En plural. Sé quién eres, singular, en Marcos 1:24. Y esta respuesta es típica de un demonio, hablando por sí mismo y en nombre de otros. El demonio que estaba en el hombre de la región de los Gadarenos utilizó la misma forma de expresión, no lo busque, en Marcos 5:9, cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Habló en singular y habló en plural. Ahora, número 5, es razonable, lógico pensar que el hombre era miembro de la sinagoga. Como puede haber muchos creyentes que van a la iglesia, pero pueden estar endemoniados.
El venir a la iglesia, el ir, congregarse en una iglesia, no es garantía de que no estés oprimido o tal vez poseído. ¿Me explico o no me explico? Eso no es garantía. Pero aparentemente nadie sabía que necesitaba liberación de un demonio. Y tal vez ni siquiera él mismo lo sabía, la misma persona endemoniada. Pero la unción del Espíritu Santo sobre Jesús hizo que el demonio fuera expuesto abiertamente. Porque Jesús dijo cuando comenzó en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, Jesús estaba dando a entender que él no podía hacer nada sin la unción del Espíritu Santo. Igual que tú y yo no vamos a poder hacer nada sin la guianza y la unción del Espíritu. Tú ni yo no hacemos nada. El que lo hace es el Espíritu. Tú y yo somos vasitos de barro o vasos de lagos de moreno que se quebran así bien sencillito y se ofenden. El que hace la obra es el Espíritu. Y número 6, fue esta confrontación con un demonio en la sinagoga que lanzó a Jesús en el ministerio público y se volvió conocido por los judíos y principalmente como el hombre con autoridad sobre los demonios. Fue conocido. Pero la pregunta es, ¿cómo trataba Jesús con los demonios? ¿Fue solo en esa ocasión en que lo hizo de esa manera o fue constante en su vida del ministerio de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue constante o fue solamente una ocasión así? ¿Qué piensan? Ahí mismo en el capítulo 1 de Marcos cuenta, por eso les dije que se quedaran ahí un ratito, cuenta que en la noche del mismo día en que liberó a ese endemoniado en la sinagoga, cuando los movimientos, las actividades de la gente ya no estaban restringidos por guardar el sabbat, el día de descanso, una vez que terminó eso, el día de reposo, podríamos decir que Jesús llevó a cabo su primer culto público de sanidad. ¿Y qué sucedió? A ver, vayan conmigo a Marcos 1:32 al 34. Marcos 1:32 al 34. No se vayan a perder. Marcos 1:32 al 34 dice, cuando llegó la noche, ¿cuándo y qué? Luego que el sol se puso, le trajeron todos, algunos o a todos, los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían. Ahora, aquí hay algo interesante, muy atentos aquí. Esto es lo mismo que describe también este mismo hecho, como leímos al principio, en Mateo 13, 53 al 58, Marcos 6, del 1 al 5, que describe los mismos eventos, pero desde otro punto de vista. Este hecho también lo describe en Lucas. Vayan a Lucas 4, 40 al 41, porque tenemos que entender el contexto de los dos para poder entender lo que el Señor quiere hablarnos. Lucas 4, 40 al 41. Cuando esté ahí, dígame amén, Dice, Lucas 4, 40 al 41. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué dice? Los sanaba. Ponga mucha atención lo que dice aquí. Y por cierto, para hacer una anotación o una aclaración, aquí en Marcos como Lucas dice que cuando llegó la noche, cuando el sol se puso, y se han hecho tantas doctrinas de que solamente se puede liberar a la gente endemoniada en la noche por estos versículos. No, es que miren, dice que en la noche le traían los endemoniados y pastores que se aferran con estos dos versículos y hacen doctrinas de que solamente se puede echar demonios solamente en la noche, como un pastor de por allá les decía el domingo pasado. Pero si analizamos bien lo que estamos leyendo hasta ahorita, el demonio de la sinagoga o el hombre que estaba en la sinagoga
Fue durante el día cuando Jesús lo liberó, no fue en la noche. Entonces, ahí se desbarata ese argumento, en Marcos 1:23. Pero eso solamente es aclaratorio para cuando usted le diga, no, es que se tiene que orar en la noche por los endemoniados. Dígale, no, los demonios no tienen horario, perdóname, no tienen horario de oficina, ¿sí? Esos trabajan las 24 horas del día, 365 días del año, no tienen vacaciones, no se van a Cancún. Esos están todo el tiempo y a todas horas. Pero volviendo a la pregunta de cómo trataba Jesús con los demonios, necesitamos combinar las dos historias que leímos de Marcos y de Lucas. Marcos dice que no dejaba hablar a los demonios. Y Lucas dice que también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, en el incidente de la sinagoga del hombre que liberó, los demonios declararon su reconocimiento de Jesús públicamente como el Santo de Dios. Sabemos quién eres, el Santo de Dios o el Hijo de Dios. Pero después de ahí, Jesús no les permitió decir nada más. Si ponemos atención, nos damos cuenta que las personas venían a Jesús buscando sanidad para sus enfermedades. Pero de muchos enfermos salían demonios. A ver, como que no captaron. Venía la gente y traía a sus enfermos, o venían los enfermos, pero de muchos enfermos salían demonios. Si captaron lo que leímos. ¿Por qué? ¿Qué le da a entender eso? Que aparentemente las personas no se daban cuenta de que algunas de sus enfermedades, no todas, algunas de sus enfermedades y dolencias eran causadas por demonios. Y hasta la fecha, algunas, no todas, son causadas por demonios. Por eso tenemos que tener discernimiento cuando alguien está enfermo. ¿Cuál es? Alguna de las tres causas. Descuido. Estoy enfermo porque me descuidé. Estoy enfermo porque Satanás me está atacando, porque Satanás se enferma también. ¿O es para que Dios se glorifique? ¿Cuál de las tres? Pero tenemos que tener discernimiento al orar para que el Señor nos hable. Pero volviendo aquí, algunas de las enfermedades y dolencias eran causadas por demonios. Y atentos aquí, no se pierdan, no se pierdan. Esto es alimento sólido, ¿eh? Una característica que destacaba el ministerio de Jesús desde el principio hasta el final es que él nunca hizo una distinción así rígida y rápida entre sanar enfermos y liberarlos de los demonios. Lo diré de nuevo. Una característica importante en el ministerio de Jesús es que él nunca hizo una diferencia, una distinción rígida y rápida entre sanar enfermos y liberarlos de los demonios. Y lo mismo aplica en la predicación. Mire lo que dice Marcos 1:39. Alguien léalo, por favor. Cuando dé las citas, el primero que corra y que la encuentre, léala fuerte. Marcos 1:39. ¿Qué dice? Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Dice que predicaba y echaba fuera a los demonios. ¿Sí entiende? La predicación que producía liberación, expulsaba demonios con la palabra. ¿Qué dice en Mateo 9:34 y 35? Que lo encuentre, léalo. Mateo 9:34 al 35. Ahí se nos va a aclarar un poquito más. Por eso ya no podemos predicar un evangelio sin poder. Ay, le voy a orar a Dios, que Dios, a ver si te manda tu sanidad. No, primero, Señor, revélame qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Está endemoniado está oprimido? ¿Esta enfermedad es porque se descuidó? ¿O es porque el demonio lo está atacando? ¿O es porque tú te quieres glorificar? Pero cualquiera que sea de las tres circunstancias o causas, lo que sí sé es que tú eres soberano y tú vas a obrar tu perfecta voluntad. ¿Sí me explico? ¿Qué dice Mateo 9:34 al 35? Pero los fariseos decían, Los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. por el príncipe de los... Fíjense a quién le acreditaban el poder. Luego, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y
el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si se da cuenta, aquí Jesús está repitiendo lo que estudiamos la semana pasada, lo que dice en Mateo 4, 23 al 24. Enseñaba, predicaba, sanaba a los enfermos y liberaba a los demonios. 4 facetas del ministerio de Jesús. Ese era el modelo de evangelio de Jesús. Él no solo enseñaba, ni solo predicaba como hoy en día, ni oraba de vez en cuando por un enfermo, ni liberaba endemoniados. No, lo hacía las 4. Hacía las 4 facetas. O sea, la expulsión de demonios era y es una parte normal del ministerio de Jesús, del evangelio del reino de Dios. Si nuestro evangelio no demuestra poder, pues entonces no es evangelio. Solamente es un mensaje ahí para, como un curita para sanar una herida. Pero tiene que ser demostrado con poder. ¿Me estoy explicando o no? Dígame fuerte, ¿eh? Ahora, por eso recuerde en lo que consistía las 4 facetas del ministerio de Jesús. Le voy a estar repitiendo esto. Jesús, número 1, enseñaba, predicaba. A ver otra vez, juntos. Enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Dejémoslo así. Otra vez. Enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Esas 4. Si nosotros no vemos que se demuestre esas 4 facetas del ministerio de Jesús, algo anda mal. Y no es la palabra, ni es el evangelio. Ahora, ¿por qué era importante manifestar la liberación de demonios? Porque esa era la confirmación, así como la aplicación práctica, no solo teoría, sino práctica del mensaje que predicaba. ¿Y cuál era el mensaje que predicaba? Marcos 1:15, como leímos, el reino de Dios se ha acercado. Y si el reino de Dios se ha acercado, pues tiene que demostrar que el reino de Dios es más poderoso que el reino de las tinieblas. Yo me acuerdo cuando fueron unas personas de La Palma con el cura de ahí de Valtierra y pues como conocen a mi suegro, dijo, no, ¿saben qué? Nosotros no nos encargamos de eso, vayan con ese hombre de ahí de la esquina, él sí se encarga con eso. Y en ese momento que estaba el hombre, llegamos nosotros y mi suegro también dice, no, ellos sí, a Isabel y a mí. O sea, ¿qué le quiero dar a entender con esto? No estoy desacreditando a mi suegro, ni al cura tampoco. Lo que pasa es que por la ignorancia, por seguir tradiciones, anulamos la palabra de Dios. Y le vuelvo a hacer la pregunta de hace 8 días. Ustedes, la mayoría que están aquí, son creyentes de años. Muy pocos tienen poco tiempo. Y cuando digo poco tiempo me refiero a años, no a meses. Pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron una liberación? O a lo mejor nunca la han visto en su vida. Y por eso no creen en eso. Ahora, ¿a qué clase o qué tipo de personas ministraba Jesús? ¿O liberaba Jesús? Primeramente a judíos que se reunían los días de reposo en la sinagoga, que seguían tradiciones religiosas, ¿sí? Las personas que ministraba eran principalmente gente religiosa normal, ¿sí? Y respetable, como lo leímos en Marcos 1, 21 al 26. Y necesitamos recordar que el código moral o las lecciones morales y éticas del pueblo judío en la época de Jesús se basaba en los 10 mandamientos, o sea, en la ley de Moisés. Y esto significaba que no eran ignorantes de la palabra de Dios, era gente estudiosa que conocía de la palabra, no eran ignorantes. Pero ¿qué nos dice esto? Ay, agárrese aquí. Que es muy probable encontrar hoy en día personas religiosas, buenas, respetables, que pueden tener mucho conocimiento de la palabra, que te saben de las 7 trompetas, los 7 cuernos, te hablan de todo el Apocalipsis, que pueden usar un lenguaje muy espiritual, pero que necesitan liberación. ¿Entendieron o no? Como lo fue en aquel tiempo. Y tal vez algunos de aquí necesiten liberación. En Lucas 13:32,
¿Alguien lo lee? Jesús dejó claro que su ministerio práctico a los enfermos y endemoniados debería continuar hasta el final. ¿Alguien lo lee, por favor? Lucas 13:32. ¿Qué dice? Si me traen agua, se los agradezco, amor. Lucas 13:32. ¿Qué dice? Y les dijo, id y decir a aquellas zorras, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día terminó mi obra. Termino mi obra. Termino mi obra. Jesús está hablando con los que le dijeron, mira, Herodes quiere matarte, miren, vayan y díganle a aquella zorra que hoy y mañana expulso demonios y hago curaciones. O sea, Jesús le deja claro que su ministerio práctico a los enfermos y endemoniados debería continuar hasta el final. ¿Pero qué menciona primero? Hoy y mañana y al tercer día ¿hecho qué? Fuera y hecho fuera demonios. Lo primero que menciona es echar fuera demonios. ¿Sí notaron o no notaron? Es lo primero que menciona. O sea, es una manera de hablar llamada, que se le dice en la Biblia, hebraísmo, y que se parafrasea, mira, desde ahora hasta que termine mi obra aquí en la tierra, mi ministerio público, lo voy a continuar haciendo estas actividades. ¿Y cuáles fueron? Lo que dice Mateo 4:23 y 24. Número uno, Jesús. Predicaba, sanaba y liberaba. Los demás, ¿ya se durmieron? Ahí hay café. Otra vez. Número uno. No. Número uno. No, número uno. Enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. A ver, otra vez, dígalo. Enseñaba, predicaba, sanaba y echaba fuera demonios. No se pueden aprender cuatro. A ver, otra vez. Enseñaba, predicaba, sanaba y echaba fuera demonios. Y liberaba, para que no se enreden más. ¿Sí? Ese es el modelo del Evangelio de Jesús. Ese es su modelo. ¿Sí? Ahora le pregunto, ¿se parece al Evangelio que se predica hoy en las iglesias? Incluyendo esta. ¿Se parece? No. Hay mucha enseñanza y muy buena. Muchas predicaciones. Pero de vez en cuando se ora por los enfermos. Muchas veces porque no se quiere uno exponer. Ay, no, es que si digo que estoy enfermo, ¿qué van a pensar de mí? Ay, no, yo no. Dios sabe, Dios sabe. Pues claro que sabe, usted es Dios. ¿Mm? Yo le decía a los hermanos, mire, y esto no es para primer domingo en 5 domingos que estoy viniendo en que me siento bien físicamente. Los otros 4 pasados, solo Dios sabe cómo me sentía, como estoy diciendo. ¿Mm? Pero ¿por qué? ¿Por qué no exponemos eso? Porque no queremos sentirnos débiles o aparentar debilidad. Por eso le pregunto, ¿se parece al evangelio que se predica hoy? En algunas partes solamente, cuando Jesús comisionó a sus primeros 12 discípulos, Él les instruyó a seguir exactamente el modelo de ministerio que Él mismo había demostrado. Por ejemplo, alguien lea Mateo 10:1 y otro busque Mateo 10, del 7 al 8. El que tenga Mateo 10:1, léalo rápido, por favor, que el tiempo apremia, ¿eh? Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dijo autoridad. Les dio autoridad. Y sobre los espíritus inmundos para que los echara fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? Les dio autoridad para echar demonios y para sanar enfermos. Otra vez vemos que va junto de la mano. Número 2, ¿cómo usaron esa autoridad? O sea, ¿cómo lo llevaron a la práctica? Alguien lea Mateo 10, 7 al 8. ¿Qué dice? Yendo predicando, fíjese, lo primero que tienen que hacer es predicar la palabra, porque la que obra es la palabra. La palabra es una espada de 2 filos. No es tu palabra, es la palabra de Dios. ¿Qué más dice, Carlos? El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
echad fuera demonios, de gracia recibirles, da de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas hasta el 8. calzados. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta lo que el ministerio del evangelio, del modelo de Jesús, su predicación, su enseñanza siempre iba acompañada de demostración del poder de Dios? Sanaba enfermos y liberaba endemoniados. Nunca era solamente la palabra. Hoy en día se hace mucho énfasis en la salvación. Cree en el Señor Jesús para que seas salvo, para que no te vayas al infierno. Sí, pero vives un infierno mientras estás en la tierra porque no eres libre. Y esperando morirte para que goces del paraíso, que un día vas a estar allá con el Señor. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder mientras estés aquí en la tierra? Ahora, en el Evangelio de Marcos dice cómo trataban a los demonios. Marcos 6:13. Alguien lo lee, por favor. Marcos 6:13. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y urgían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. A ver, otra vez lee con calma porque aquí hay una gran enseñanza que hoy se le va a quitar una venda de los ojos. Otra vez, pero con calma. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. A ver, aquí les pregunto. A ver, amor, para aquellos niños de la pelota, por favor. Sino que se vengan a escuchar aquí, también estos ya están grandes para que aprendan. Si ustedes ponen atención ahí lo que dice que ungían con aceite ¿a quién? A muchos enfermos. A los enfermos, no a los endemoniados. ¿Cuántas veces se ha visto de que cuando hay algún endemoniado se le unge con aceite, se le da a beber aceite, lo bañan de aceite? Pero es antibíblico ungir a una persona que está endemoniada. Yo lo he visto. Una vez ya les platiqué de recién que llegamos allá en León en una iglesia, que había como 5 después de que yo ya terminé de predicar, ya me bajé y se manifestó un demonio ahí. Y se empezó a manifestar y de repente el pastor le gustaba la alabanza y tocando el piano a todo lo que da, y el endemoniado ahí traía como a 5 hermanos, entre ellos a mi papá también ahí, y nadie lo podía porque todos hablaban al mismo tiempo, y uno ungiéndole con aceite, otro abriéndole la boca para echarle aceite, y el otro te mando al infierno, el otro lo encadenaba, el otro lo ataba, y el demonio hacía de las suyas. Hasta que le dije a Isabel, ¿sabes qué, amor? Esto es un desastre. Y dije, Señor, ¿qué hago? Y me dice, oí la voz del Señor en mi mente, súbete, y me subí y le dije al pastor, deje de tocar el piano, tome autoridad, usted es la autoridad de aquí de la iglesia. Y a los que estaban ahí les dije, ya déjenlo, usted bájese y tome autoridad, y ustedes háganse a un lado. Se bajó el pastor, y aquí están mis hijas y Isabel, tomó la autoridad, ni un minuto tardó en liberar. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? De que muchas veces seguimos tradiciones y métodos porque así lo hicieron o porque así lo hacen, pero son antibíblicos. Y más que no hay autoridad para hacerlo. Ponga mucha atención aquí. El echar fuera demonios era una parte importante, central en el modelo de evangelismo de Jesús. Y no solo fue exclusivo de Jesús y de los 12 discípulos, porque más tarde él envió a otros 70. Porque hay muchas doctrinas que dicen, los que les llaman cesacionistas, la palabra cesacionista es que ellos ya no creen en el poder de Dios, que ya no sana, ya no libera, y ahora es pura doctrina, pura enseñanza, mucha predicación, mucha enseñanza, pero nada de práctica. Y ellos dicen que ese ministerio de la liberación, de la sanidad, fue exclusivo de Jesús y de los 12 discípulos. Pero hay muchas escrituras para desbaratarles ese argumento, ¿no? Y este es uno de ellos. Dice que Jesús en Lucas 10 mandó a otros 70, no a los 12, y también les dio la autoridad. ¿Y qué dice en Lucas 17 cuando regresaron? ¿Qué dice que hicieron esos 70? Y aquí demuestra que no fue ni era exclusivo de los 12 y de Jesús. Lucas 10:17, ¿qué dice? Lucas 10:17.
volvieron a los 70 Volvieron los 70. con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ujú. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por eso no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vosotros, de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Les dio poder y autoridad a los 70 también. Ahí demuestra de que no era exclusivo de los 12, ¿sí? Pero les hace una aclaración importante. Miren, no se alegren por eso. Por eso él dice en Mateo 7:23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque en aquel día me dirán en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre, predicamos en tu nombre, profetizamos, apartados de mí. Porque el diablo también hace milagros. Escúchelo bien. Pero aquí lo importante, para seguir en el tema, es que no fue exclusivo de Jesús y de los 12. Aquí dice que mandó a 70. Y después de la muerte y de la resurrección de Jesús, Jesús comisionó no solo a sus discípulos, sino que ahora lo extendió a todos, a nosotros. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ahora ponga atención ahí en Marcos 16:17, lo que dice. ¿Qué menciona primero en Marcos 16:17? ¿El echar fuera demonios o el hablar nuevas lenguas? ¿Qué menciona primero? Pero la gran mayoría de iglesias, aquí hay muchas de esas, ¿sí? En especial las iglesias que dicen, es que nosotros somos pentecostales y creemos en el mover del Espíritu Santo. Sí, está bien. Pero la gran mayoría, esto lo digo con todo respeto y responsabilidad, están llenas de gente que habla en lenguas, pero está oprimida y endemoniada. Y para muestra un botón. Y hablan en lenguas, pero con sus frutos. ¿Sí? ¿Cómo se puede saber? Por eso, por lo que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, yo no digo que no sea un don legítimo el hablar en lenguas, claro que lo es. Pero si tú dices que hablas en lenguas, que oras en lenguas, pero tu fruto no demuestra que el Espíritu es el que ora en ti, te engañas. Por eso, tengan mucho cuidado cuando se ore por alguien y que vean, ay, mira, se cayó en el piso cuando oraron por él. El problema no es que se caiga. El problema es qué va a hacer después que se levante. ¿Muestra de verdad que hay un cambio en él o sigue igual? ¿Qué espíritu lo tumbó? ¿Fue el Espíritu Santo o fue otro espíritu? Por eso en Marcos 16:17, lo primero que menciona es echar fuera demonios y luego hablar en lenguas. Ahora, pero se le ha dado mucha importancia a lo segundo, hablar en lenguas. Y es triste que en la iglesia en general no aborde ni trate este asunto de los demonios y solo se enfoque en un evangelio motivacional y humanista. ¿Cuántos han venido por un milagro? ¡Amén! ¡Amén! La gente emocionada ahí, pues, ¿quién no quiere recibir algo? ¿Cuántos creen que Dios hoy les va a obrar su milagro? ¡Amén! Todos bien emocionados, pero si les dijeran, ¿cuántos creen que traen un demonio del tamaño de King Kong que los anda arrastrando? Nadie decía amén. ¿Sí? Porque por eso vemos iglesias, congregaciones estancadas, frágiles, delicadas, se ofenden de todo, hermanitos que aparentan madurez, pero no los puedes confrontar porque a las primeras de cambio se van de la iglesia. Yo ya les hablé y lo digo públicamente, 4 hermanitas que ya no están aquí, que cuando estábamos allá con Aurelio, yo creí, pero jamás oré para pedir dirección al Espíritu Santo y me atreví a decir un día, usted y usted y usted y usted van a ser columnas de oración aquí. No, hombre, columnas de chisme, ya no están.
Y lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Por los frutos se conocen. Tengamos mucho cuidado. Ahora, hoy en día, hay tanta gente inmadura en las iglesias, en asuntos espirituales, que no soportan alimento sólido. Les cae de peso, se duermen durante el servicio, están cabeceando, llamando al predicador, ¿sí? Dice Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez a través del ejercicio, o sea, a través de la palabra, de llenarte de la palabra, de leer la palabra. Estás atento, estás hambriento de la palabra, pero cuando no, pues eres como un niño de 3 meses que le empiezan a dar Gerber y se está durmiendo, y le estás dando el Gerber y el niño todo mareado, porque le cae de peso. En Mateo encontramos otro relato de la Gran Comisión, en Mateo 28, 19 al 20, cuando Jesús les dice, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre y enséñenles a guardar todas las cosas que les he enseñado. Y eso incluye todo lo que Jesús enseñó y ordenó. Y una de ellas fue el echar fuera demonios, que también va incluida en el Evangelio del Reino de Dios. Pero a través de los siglos, la iglesia se ha ido apartando, y todo, si tú le preguntas a cualquier creyente cristiano, ¿cuál es la gran comisión? Más del 90% te va a decir solamente Mateo 28, 19 al 20. Pero no lo va a relacionar con Marcos 16, 16 al 20. Porque ahora lo hacemos teórico. Ya los demonios ya los dejamos a un lado. Pero no puedes ejercer la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20, sin Marcos 16, 16 al 20, porque es junto. Y hemos hecho una división. Se han hecho tantos cambios no autorizados que incluso algunos hoy en día se atreven. Un día un pastor me dijo, es que ese capítulo 16 de Marcos fue agregado. Le digo, miren, no hable blasfemias, si no tiene argumento para defender la doctrina y su incapacidad para creer en el poder de Dios, no hable blasfemias. Pero hoy se atreven a decir que el capítulo 16 de Marcos, que fue insertado ahí, que no es de los libros canónicos o de los capítulos canónicos, o sea, de los que están autorizados como canon, como ley de la palabra de Dios. Porque queremos a toda costa argumentar nuestra falta de poder. ¿Qué vas a hacer el día que se te presente un demonio? ¿Qué vas a hacer? ¿Echarle agua bendita? O, enseñarle enseñarle una imagen de una cruz? Y entre más grande la cruz, más poder. No, hombre, te va a quitar la cruz y te va a dar con la cruz. Con el agua bendita te la va a dar a beber, así como los judiciales de antes. ¿Sí? Tenemos que volver a realmente cuál era el modelo del Evangelio de Jesús. Y aquí se pone bueno, agárrense bien, ¿eh? Ay, Señor. ¿Cuál era el modelo de evangelismo del Nuevo Testamento? El que Jesús enseñó y demostró. El que incluía las 4 facetas. A la semana. Otra vez. Despierten. Enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. A ver, pero en coro. No, 1, 2, 3. Enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Ese es el modelo de evangelio que Jesús enseñó y les dijo a sus discípulos. Y es el modelo de evangelio que no solo los creyentes y los discípulos que caminan con Jesús van a ejercer. Es para todos. Miren, vayan conmigo a Hechos 8 y ahí se va a dar cuenta de que no es exclusivo solamente, como dicen, es que era para los discípulos solamente, ya no es para nosotros solamente hoy. Claro que sí, mire, Hechos 8, 5 al 13, ¿ya están ahí? Dice, entonces Felipe era un servidor de mesas, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente. O sea, Felipe predicaba, la gente estaba atenta, escuchando las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
porque de muchos que tenían espíritus inmundos, demonios, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndole pasar por tantas cosas, ¿sí? Dice, vaya hasta el 3, bueno, en el 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Aquí hay varias enseñanzas, mucha enseñanza. Número 1, Felipe predicaba y los demonios huían. Pero había gente que supuestamente había creído, hasta se bautizaba, pero seguía atada. Y Simón, el mago, es uno de ellos. Porque si seguimos leyendo más adelante, después de que Pedro y Juan van a Samaria, tienen que orar por él. Porque ni siquiera él dice, oren por mí, porque él quería manipular el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos da a entender? Que puede haber gente dentro de la iglesia que haya creído, se haya bautizado, pero aún sigue oprimida, cautiva. O sea, muchos creyentes remojados, o para decirlo más fuerte, muchos demonios que han ido a la piscina solamente, pero que no han sido erradicados de la gente. Muy atentos. Y luego mire ahí en Hechos 8, ahí mismo en el 26 al 40, dice que un ángel le dijo a Felipe que fuera al sur por el camino de Gaza, el cual es desierto, y le habló al eunuco acerca de Cristo, pero dice que el Espíritu Santo lo llevó y lo transportó. ¡Wow! Imagínense. Es como ser teletransportado. Si leemos, léalo en su casa, del 26 al 40. Pero aquí lo importante, bueno, ¿quién era este Felipe? Que hacía cosas tan maravillosas que ni aun los discípulos que estuvieron con Jesús las hicieron. Porque Jesús o los discípulos, no se nos dice que hayan sido, bueno, de Jesús sí, que fue llevado por el Espíritu al desierto, pero de los discípulos no se nos dice de que hayan sido teletransportados, si queremos usar la palabra, hacia otro lugar. Pero la pregunta es, ¿quién era este Felipe? ¿Era especial? No, mire, Hechos 6:5 dice, y agradó la propuesta a toda la multitud. Esto es cuando estaban escogiendo a quien sirviera las mesas, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¡A Felipe! Aquí menciona a Felipe, era un servidor de mesas, no tenía un título especial, ni tenía títulos académicos, ni estudió ningún seminario, ni se graduó en seminarios de teología. Pero leamos otra vez, ¿qué hacía Felipe? Alguien lea solamente Hechos 8, 6 al 7. ¿Qué es lo que hacía este servidor de mesas? Felipe. Hechos 8, 6 al 7. ¿Qué dice? La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando. Y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo, pero había ahí un hombre llamado Simón. Hasta el 8. Este es el modelo de evangelismo de Jesús. Él predicaba y se manifestaba el poder de Dios inmediatamente. Pero le pregunto, ¿este es el modelo que vemos hoy en día en las iglesias? Que ves que predican y dicen, wow, que se empiezan a manifestar por allá, o por allá alguien es liberado, o alguien dice, Dios me sanó, vine con un dolor y Dios me sanó. ¿Lo vemos? No. ¿Pero por qué? Ponga mucha atención, ¿eh? Ay, esto se va a poner bueno. El modelo del Evangelio de Jesús no solo se enseña y se predica, sino que va acompañado de señales y maravillas que respaldan su palabra.
como lo dice en Marcos 16:20, dice, y ellos saliendo predicaron, y el Señor respaldaba su palabra con señales y maravillas. Entonces, si tú estás predicando y Dios no está respaldando, es porque no estás predicando su palabra. Algo está pasando. Algo está pasando. Ahora, eso incluye echar fuera demonios. Pueden variar otras características del evangelismo, pero el elemento de echar fuera demonios, como Jesús lo predicó y lo ordenó, y se predicaba en la iglesia, en el libro de los Hechos, ese es el modelo que debemos de seguir predicando. Y no era exclusivo solamente de los 12 discípulos, como dicen algunos, y de Jesús, sino que después de la muerte y de la resurrección de Jesús, ahora es para todo aquel que de verdad ha nacido de nuevo. Como el apóstol Pablo lo predicó, se los parafraseo solamente porque está largo. Dice en Hechos 19, 11 al 17, cabo se les va a enviar la predicación, que Pablo, Dios hacía milagros y maravillas por la mano de Pablo. Y después, si seguimos leyendo más adelante, dice que unos exorcistas ambulantes quisieron hacer lo que Pablo hacía. Y ellos cuando vieron a un endemoniado, ¡os conjuro por el Dios que predica Pablo! Y el demonio dice, a ver. Yo sé quién es Pablo y conozco a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Con qué autoridad vienen a echarme fuera de aquí? Y dice que el endemoniado o el demonio los golpeó y los desnudó a 7 hombres, uno solo. En otras palabras, Pablo seguía el modelo de Jesús y los demonios sabían cuál era el modelo de Jesús. Pero aquí encontramos mucha enseñanza. Cuando los exorcistas ambulantes quisieron expulsar al demonio de la persona, nos damos cuenta, número 1, que el éxito de echar fuera demonios no depende solamente de usar unas frases mágicas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No. Creemos que por usar el nombre de Jesús, el diablo te va a hacer caso, o por usar una fórmula mágica. Abre tu Biblia en el Salmo 91 y ponla en medio de tu casa, de la sala, y se van a ir los demonios. De verdad. De verdad. O por pronunciar el nombre de Jesús. No. El requisito es que los demonios vean que hueles a Cristo, que estás crucificado con Cristo y que reflejas la luz de Cristo. ¿Recuerdan la predicación de hace 2 domingos? Es lo que ven los demonios. Ahora, que tú seas un canal, de verdad que seas sincero y rendido a Cristo, y que de verdad seas guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que da testimonio a nuestro espíritu, como dice Romanos 8:16. Y también dice que en Romanos 8:9, que si tú no tienes el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, pues entonces no eres de Dios, no eres de Cristo. Y no vas a poder hacer nada con tus fuerzas, porque es espíritu contra espíritu. Ahora, número 2, que lo que sucedió en Hechos 19, en la ciudad de Éfeso, sirvió para afectar a toda una comunidad. Cuando la gente vio lo que sucedió con ese endemoniado y que le dio una paliza a aquellos 7 exorcistas ambulantes que se sentían con la autoridad de echar fuera demonios, eso impactó a la gente de por ahí. Sirvió para sacar a flote todo lo que tenían escondido. Incluso muchos creyentes que ya habían creído que tenían basura escondida. A ver, alguien lea bien fuerte. Hechos 19, 18 al 19. Hechos 19, 18 al 19. Muchos que habían creído. Ponga atención ahí. Aquí se pone bueno, ¿eh? Agárrese bien de la silla. Confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Dice aquí que habían creído, pero aún tenían secretitos escondidos, como muchos de nosotros. Ay, no, es que eso me lo regaló mi abuelita, ese cuadro de San Juditas. O tienen libros todavía medios esotéricos de magia blanca y magia gris y de todos tipos. Yo sé de algunos. Y de otros que tienen imágenes. Entra uno y, caray, oye, pues, ¿qué no son hermanos aquí? Pues, ¿hermanos de quién?
Dice que habían creído, pero aún tenían secretitos escondidos. Yo le pregunto, ¿habrá aquí algunos de esos que tengan secretitos escondidos? ¿Qué piensan? ¿Cuántos de ustedes tienen todavía basura escondida? Y aquí podemos ver que muchos de los que habían creído vivían con un pie en el reino de Dios y otro en el mundo, o sea, en el reino de Satanás. ¿Cuántos creyentes, entre comillas, tienen no solo rollos, imágenes, como leyó el hermano, sino ídolos, imágenes guardados en sus casas? Y mientras no se saque toda esa basura, la palabra está estancada, no crece, ni da fruto. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Qué sucede después de que se saca toda la inmundicia? A ver, sigue leyendo ahí, Carlos, el verso 20. Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Pero qué tuvieron que hacer primero para que creciera la palabra? Sacar toda la basura, sacar toda la inmundicia. Ahora, escuchen esto, lo digo con mucha responsabilidad. Si leemos bien lo que acaba de leer el hermano, muchas veces la palabra de Dios no crece, no porque sea culpa del predicador o del pastor, sino por la basura que las ovejas tienen guardada. ¿Sí entendieron o no? El que entendió, entendió. Si hoy en día no vemos los mismos resultados, pues necesitamos cuestionarnos. ¿Quién ha cambiado? ¿Jesús? ¿Los demonios? ¿La palabra? ¿La iglesia? ¿El evangelio? ¿Quién? ¿Los creyentes o los creyentes que siguen guardando basura? Y mientras esto siga sucediendo, pues tienes una casa dividida. Y Satanás no puede echar fuera a Satanás, como Jesús lo dijo en Mateo 12, 24 al 26. La palabra es muy clara y se predica sola. O eres del reino de Dios o del reino de Satanás. No hay un punto intermedio. Y te lo pregunto, ¿en qué reino quieres vivir? Porque no puedes vivir en los dos. O eres de uno o eres del otro. El modelo del evangelio de Jesús es muy claro. Mire lo que dice Mateo 8:16. Alguien léalo, por favor. Mateo 8:16. Mateo 8:16. Ay, ay, ay. Llegó la noche, Cuando llegó la noche. trajeron a él muchos endemoniados Sí. y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué echó fuera a los demonios? Y sanó a muchos enfermos. ¿Se da cuenta cómo los endemoniados y la enfermedad, cómo siempre o casi siempre, mejor dicho, Jesús no separaba uno de lo otro? Liberaba y sanaba, o sanaba y liberaba. ¿Sí se dan cuenta o no? Ahora, ¿qué menciona primero? Lo que leyó el hermano. ¿Qué menciona primero? Con la palabra echó fuera los demonios. Y luego sanó. A ver, como que no captaron. Con la palabra echó fuera los demonios y luego sanó. Te pregunto, ¿por qué hay mucha gente enferma entonces? ¿Por qué hay mucha gente enferma entonces? Porque no es liberada. ¿Sí se dan cuenta o no? Ahora, aquí viene el corazón del mensaje. Agárrese bien, ¿eh? Ay, Señor, llévense esto en su corazón. Son unos 15 minutos, tal vez más duros, que van a escuchar. Llévense esto en su corazón, muy atentos. Cuando leemos los evangelios con calma y los estudiamos con calma, encontramos que no hay nada que Jesús haga con tanta frecuencia y consistencia en público que echar fuera demonios. El que más habló de demonios, el que más liberó, el que más habló de Satanás, el que más habló del infierno, ¿quién fue? Y su ministerio público de liberar nunca lo hizo en privado. O sea, nunca liberó endemoniados que dijo, llévenlo al cuartito, llévenlo allá al cuartito, al final del servicio, al cuartito. Lo hacía público. Y lo hizo siempre en público, jamás en privado. O sea, a él no le preocupaba si la gente, se asustaba o se desconcertaba. Los creyentes tenemos ahora la autoridad delegada, porque dice la palabra en Romanos 8:37,
que somos más que vencedores. Y viene solamente de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, por su sangre que derramó, por su muerte y su resurrección. Pero entonces, ¿cuál es el arma que Satanás utiliza para neutralizar a los creyentes y que no usen esa autoridad? Hay dos. Hay dos. Número uno, la principal arma de Satanás contra toda la raza humana es la culpa. ¿La qué? La culpa. Y por eso la Biblia lo llama en Apocalipsis 12:10 el acusador de los hermanos. O sea, él te acusa todo el tiempo y va a usar a tus familiares, a tus hijos, a tus parientes. ¿Y cómo eras antes? ¿Cómo eras antes? ¿A poco te crees muy santo? Y nos va a acusar y nos va a sacar los trapitos al sol, que ya es basura vieja. Pero si tú permites convertirte en un carretón de basura, el diablo te va a acusar y te va a dar unas arrastradas, porque él es el acusador de los hermanos, dice Apocalipsis 12:10. Y nos acusa todo el tiempo, dice que nos acusa día y noche. Porque él pone argumentos en tu mente para que no reclames en ninguna manera la misericordia de Dios, sino que siempre estés bajo el juicio de Dios. Que siempre vivas así. Pero ¿qué dice Colosenses 2:14 al 15? Dice que Jesús ya clavó el acta de argumentos, de acusaciones que el enemigo tenía contra ti. Él ya la clavó. Pero entonces, ¿por qué sigues recibiendo carretones de basura? Escuche bien. Dice que por su muerte expiatoria a favor nuestro, ha anulado el acta de los decretos que había en contra nuestra, quitándole la principal arma a Satanás, la culpa. Y como resultado, ahora somos justificados y tenemos paz para con Dios, como dice Romanos 5:1. Pero el ser justificado significa ser hecho justo con la justicia de Dios, de Cristo. Pero a la vez nos da el derecho de ejercer la autoridad que Jesús nos ha dado sobre los demonios. Y muy atentos en esto. Esto lo digo con mucha humildad, ¿sí? Y dando siempre toda la gloria a Dios. A través de más de 30 años de los encuentros personales con los demonios, por más de 30 años, yo he aprendido que ellos no les impresiona ni tu rango, ni tu educación, ni tu estatus económico, ni tu posición, si eres creyente, pastor, profeta, evangelista o alguna terminología religiosa o si perteneces a alguna u otra denominación. Ellos se burlan de las etiquetas. A mí me ha tocado ver pastores avergonzados por demonios que le sacan sus trapitos al sol. Nada les impresiona a ellos, ni tus estudios, ni soy doctor en teología, soy apóstol. No, no eres nadie. Nadie. Cuando eres un creyente nacido de nuevo, que has muerto de verdad al viejo hombre, que ahora estás crucificado con Cristo, que hueles a Cristo y llevas la luz de Cristo y sobre todo usas el nombre de Cristo y afirmas con autoridad las palabras de Cristo en las Escrituras que declaran su victoria ganada en la cruz y la justicia que has recibido por fe, ningún demonio va a prevalecer. ¿Sí lo entendieron o no? Y se cumple lo que dice Santiago 4:7. ¿Qué se cumple lo que dice Santiago 4:7? Sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Y se ve el cumplimiento también de Apocalipsis 12:11, que dice, y ellos, los creyentes, han vencido a los demonios por medio de la sangre del Cordero de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos. Hoy quiero decirte con toda responsabilidad, Hechos 17:30 dice que Dios ahora, no mañana ni ayer, ahora manda, Hechos 17:30, búsquelo y sígame ahí, Hechos 17:30, Dios ahora manda, ahora, no mañana ni ayer, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ese ahora es hoy.
Hoy vamos a orar para que Dios dé verdadera libertad. Pero escuchen esto. ¿Recuerdan las escrituras que les dije que pusieran atención y marcaran al principio? Aquí viene la parte importante, ¿eh? Recíbanlo en su espíritu. Si no lo reciben en su espíritu, se van a ofender. Algunos de ustedes van a decir, no, pues yo no estoy de acuerdo. No importa si estás o no de acuerdo. Te va a caer de peso si no lo recibes en el espíritu. Esta es la parte central del mensaje. Si pusieron atención en las escrituras de Mateo 13, 53 al 58 y Marcos 6, del 1 al 5, dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros. En Marcos dice ningún milagro porque no le dieron honra. Y eso trajo incredulidad y eso a su vez detuvo la mano de Dios. Dios no puede obrar donde no se le honra. ¿Me entendieron o no? Y esto lo digo públicamente porque ya le pedí permiso a Rafita. Bueno, no sé si le pedí permiso, pero lo voy a decir. El domingo pasado, algunos ya se habían ido. Primera vez en muchos años que yo escucho a Rafa, y yo por eso me quedé impactado cuando celebramos su cumpleaños, en que él no culpó a nadie, él tomó responsabilidad de lo que él había hecho y de las consecuencias que sufrió, pero también por su rebeldía y por su falta de honra a Dios y a las autoridades que Dios delegó. Él ya dio su testimonio, no lo voy a repetir, y él ya dijo cómo le fue. Los que estuvimos aquí lo escuchamos. A mí me impactó tanto ese testimonio de Rafa que mientras estaba escribiendo el mensaje, el Señor me llevó a este punto tan importante y tan poco enseñado. Un día vamos a hablar de él profundamente. La honra. La Biblia nos habla más de 200 veces sobre la honra. Primero, la honra a Dios. Y si somos de verdad muy sinceros, nos daremos cuenta que hoy en día solo algunos pocos dentro de las iglesias reconocen y le dan la honra debida a Dios. ¿Y cómo se demuestra? Podemos verlo aquí mismo en esta comunidad. Los que han estado desde el principio, bueno, Carlos, la hermana Gloria, Jonathan y Lula, Lupita, la hermana Juanita, Juan José, la hermana Alicia, Ana, son de los que más recuerdo, alguno que otro desde el principio. Ellos pueden dar testimonio de cuántos eventos no se han hecho aquí en esta comunidad. Muchísimos. Jamás se ha levantado ofrenda en ningún evento. Se le ha dado a la comunidad más, mucho más, porque Dios ha provisto, claro, no hemos sido nosotros, tampoco le vamos a robar la gloria a Dios, pero Dios ha hecho tanto en esta comunidad. ¿Cuántos eventos evangelísticos Dios no ha traído? Incluso liberaciones de demonios. Ha habido liberaciones de demonios aquí en esta comunidad. Y milagros también de sanidad. Que después te das cuenta de que en lugar de darle la gloria a Dios y de ir a dar testimonio a la iglesia, ¿sí? Van y se van a otro lugar. Una persona, no les digo su nombre, después ya saquen conjeturas, Dios lo sanó de los riñones. Una vez cuando vino el hermano Bernal, y el hermano Bernal oró por él y lo sanó de los riñones. Dejaron de hacerle diálisis y yo lo veía y le decía, vaya a la iglesia, dale gloria a Dios. No, es que voy a ir, que sabe qué, y terminó yendo allá a los ídolos a darle la gloria a Dios. A los pocos meses murió. Solo les cuento eso. La falta de honra. Dios ha traído tantas cosas, tantos milagros, restauraciones familiares, ni se diga. Pero ¿dónde está la honra a Cristo? Y no digo que vengan aquí, que cuando menos nos demos cuenta de que están yendo a otra iglesia, pero para darle la gloria al Dios verdadero, no a un Dios hecho de manos de hombre. Pero no se honra ni siquiera a Dios, mucho menos a sus ministros. Yo he recibido hasta amenazas de muerte de aquí, porque no nos quieren aquí. Y aquí en Creo en Ti, tampoco hemos sabido honrar, no solamente la gente de allá. Agárrese bien, por eso le dije que iba a estar fuerte.
Porque decimos que honramos a Dios, pero no lo honramos ni siquiera en ser puntuales, en llegar al servicio, para ofrecerle lo único que le podemos ofrecer, sacrificio de alabanza. ¿Qué no dice el Salmo 50:23 que el que sacrifica alabanza me honrará? Pero ¿por qué no somos ni siquiera puntuales en llegar? ¿Por qué no estamos listos para llegar aquí al servicio? Pero sí queremos que la mano de poder de Dios se manifieste. No. Si no hay honra, no hay poder. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿por qué queremos ser bendecidos financieramente, pero no honramos a Dios como lo dice en el Salmo 96, del 8 al 9? Dice, denle honra a su nombre trayendo sus ofrendas. Adoren a Jehová en la hermosura de su santidad. Ofrenda y adoración. Si tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que el Señor jamás separa la adoración de la ofrenda. Jamás. Yo he hablado y he dado estudios sobre eso, pero tal parece que a veces cae en piedra. Pero de verdad, les digo esto, nadie se ofenda. ¿La gente ofrenda o da limosna? Proverbios 3, del 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia. Pero ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué no vemos esa promesa? Porque buscamos argumentos. Dejamos que el enemigo, la gente nos llene de argumentos para no honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Porque decimos, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo. ¿Es válido hoy el diezmo? ¿Y cómo debo de dar el diezmo? ¿Bruto o neto? Y tratamos de evadir la responsabilidad. Y ya no es el diezmo, si usted quiere. Es aún más. La iglesia, cuando comenzó en el libro de los Hechos, ¿qué hacía? ¿Diezmaba? No, no diezmaban. Lo daban todo. Mire lo que dice en Hechos 2:45. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían todo según la necesidad de cada uno. Ahora, imagine que no se hiciera esto, que no vendieran sus propiedades, pero que tan solo diezmaran y ofrendaran como se debe. ¿Cuánto no se haría para el reino de Dios? Pero para hacerlo se necesita ser libres de todo y darle la honra debida al Señor. Porque todo lo que tú tienes y lo que eres es por su gracia, no es por ti. Jesús dijo, donde esté su tesoro está su corazón. Y lo dijo aún más claro en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque donde está tu tesoro está su corazón. La honra es tan importante que, escuche esto, ay, aquí se pone más bueno todavía, que la relaciona junto con la familia. ¿Por qué hay tantos pleitos en las familias? Porque no hay honra. O sea, el honrar a Dios trae bendición en todas las áreas. Escúchelo bien. Algo que llama mucho la atención es cuando Dios le habló a Moisés en Éxodo 20, después de hablarle en los primeros 11 versículos en Éxodo 20, del 1 al 11, acerca de honrar a Jehová. En el verso 12, escuche lo que dice, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y lo dice aún más fuerte, en Deuteronomio 27:16, maldito, ay padre, maldito, lo digo otra vez, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Así dice. Pero si no fuera suficiente estas escrituras, no, es que eso fue el Antiguo Testamento. Ah, sí, miren lo que dice Jesús en Mateo 15:4. Porque Dios mandó, está hablando Jesús, diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. O sea, será condenado a muerte por no darle la honra.
¿Sí se dan cuenta la importancia de la honra? Y en la iglesia vemos tanta deshonra. Hay un caso en el libro de Génesis, cuando el diluvio terminó, y dice que Noé se embriagó y se desnudó, y lo vio su hijo Cam, y en lugar de cubrirlo, fue y contó el chisme a sus hermanos, lo deshonró. Hoy en día sería como cuando un hijo publica en contra de su padre en el Facebook, o que el hijo no le hace caso al padre, ¿sí? Y eso trajo maldición a la vida de Cam, hasta la fecha. Noé lo maldijo por no haberlo honrado. Y ¿saben ustedes quién es el pueblo de Canaán, de donde viene la descendencia de Cam? Hoy en día, ¿quién es ese pueblo? Son los famosos palestinos que siempre están en guerra contra Israel. ¿Se han visto las noticias? Y los palestinos aventaron una bomba, y los palestinos, y los palestinos, y los palestinos, que viven en constante guerra contra Israel. Ahora, ¿estuvo bien lo que hizo Noé de embriagarse? Claro que no. Claro que no. Pero el juicio nunca es de un hijo a un padre. El Señor va a juzgar. Por eso el primer mandamiento, con promesa, el primero, con promesa es de los hijos honrar a los padres. Efesios 6, 2 al 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida en esta tierra. O sea, es un mandamiento, no es un consejo ni una sugerencia, es un mandato. Ya lo vimos ahorita. Pero tristemente nos hemos acostumbrado más a la deshonra que a la honra en todos los ámbitos. Si no se le honra a Dios en la iglesia, jamás lo vas a poder hacer en tu casa. ¿Lo entendieron o no? La palabra deshonra significa un significado así claro para que todos lo entendamos. Es tratar algo como ordinario, como común. ¿Qué tiene que lleguemos tarde? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Al trabajo no llegas tarde, te corren. Si tienes un compromiso y no lo cumples, pues no te vuelven a contratar. Pero ¿por qué con las cosas de Dios no lo honramos? Porque nos hemos acostumbrado a la deshonra, a tratar las cosas de Dios como comunes, como ordinarias. No hacemos el hábito ni siquiera de llegar temprano. Y escuchen esto, padres. Nos podemos equivocar también y traer graves consecuencias a nuestra vida si honramos más a nuestros hijos que a Dios. Escúchalo bien. Hay ejemplos en la Biblia. Es que si le digo se va a enojar. Es pues que Dios le hable. Un día lo entenderá. En la Biblia está un caso, solo le menciono uno, del profeta Samuel, uno de los más grandes profetas de la historia. Pero ¿cuál fue su error? Primera de Samuel 2, 29 al 30 dice, cuando Dios lo amonestó y le dice, has honrado a tus hijos más que a mí, dándoles de lo mejor de mis ofrendas. El que tenga oídos para oír, oiga. Por lo tanto, escucha bien. Yo honraré a los que me honran. ¿Más claro? La honra poco a poco se ha ido perdiendo y la iglesia no se escapa, pero sí queremos ver el poder manifiesto de Dios. El modelo del evangelio que Jesús enseñó jamás se va a manifestar en toda su plenitud si tú y yo no aprendemos a darle. La iglesia no se escapa. Resumiendo, para orar, si no honramos a Dios en todo, pues no esperes buenos resultados. Tenemos que volver a la honra. Jesús dijo claramente en Juan 5:23 que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Este es un tema muy amplio, el de la honra, que un día lo vamos a estudiar con más detalle.
Pero haciendo un breve resumen, mientras no volvamos a darle la honra debida a Dios en todo, no vamos a poder ver obrar su poder en el Evangelio. Puedes predicar y enseñar, pero si tú no aprendes a honrar, eso te va a llevar a la incredulidad. Y la incredulidad te va a llevar a que el Señor detenga su mano. Por eso les dije, subrayen ahí esa palabra en las dos escrituras al principio. La falta de honra, lo vuelvo a repetir, trae incredulidad. Y la incredulidad no deja que resplandezca la luz del Evangelio y su poder. Pablo dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, la deshonra oscurece la mente. Si ustedes leen con detalle, se los dejo de tarea, Romanos 1, desde el 21 hasta el 32, el capítulo 1 de Romanos, se darán cuenta. Bueno, Jonathan, trae la versión Dios habla hoy. A ver, lee esa versión. Sí, léelo. Solamente esa escritura y otra más y terminamos. Mire lo que dice Romanos 1, 21 al 32. Ponga atención en esa versión y usted sígalo en su versión. Mientras, si alguien me trae agüita, por favor. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios. ¿No lo han qué? A ver, otra vez, Johnny, pero fuerte, así con esos pulmonzotes. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Esa escritura que acaba de leer Johnny revela perfectamente o resume perfectamente lo que vimos. Nosotros nunca vamos a poder ver, aunque te digas creyente, el poder de Dios en toda su magnificencia por la falta de honra. Mientras tú y yo sigamos deshonrando a Dios, la deshonra no va a dejar actuar su poder. ¿Sí me están entendiendo o no? Y eso incluye todas las áreas, en la familia, en la financiera, en todo, en la salud, en todo. Por eso leímos al principio y les dije que pusieran mucha atención. Mateo 13, 53 al 58 dice que no hizo muchos milagros. ¿Por qué Dios no ha podido hacer muchos milagros? ¿Se le acabó el poder? No, no le damos honra. Y en Marcos 6, del 1 al 5, dice que no hizo ningún milagro. ¿Por qué? Porque la deshonra trae la incredulidad. Y la incredulidad detiene el poder de Dios, anula el Evangelio. ¿Pero qué tiene que ver con el tema de hoy? Pues todo. Porque hoy es día para que te decidas si de verdad quieres honrar a Dios a partir de hoy o si quieres seguir igual. Mi deber es predicarles la palabra, lo que Dios creo que me dijo que les dijera. Pero si ustedes no quieren honrarlo en todo, ¿sí? Hasta el 32. Ah, no lo leíste hasta el 32. Miren, qué bueno que no lo leyó, porque eso va. Miren todo lo que acarrea. Si ustedes leyeron bien la escritura de Johnny, todo empieza con la deshonra. Y pongan atención
todo lo que acarrea la deshonra. Aquí se va a poner bien bueno. Por eso, Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. A ver, aquí, lo voy a detener aquí poquito. Ahí empieza a hablar del homosexualismo, del lesbianismo. ¿Y por qué viene? ¿Por causa de qué? La deshonra. Pongan mucha atención. Luego sigue. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio... A ver, lo detengo otra vez. ¿El homosexualismo por qué viene? A ver, dígalo bien. ¿Por qué viene? ¿Y por qué vemos tanto homosexualismo y lesbianismo, tanta inmoralidad hoy en día? ¿Por qué no se le da la honra a Dios? Jesucristo dijo como en los días de Noé, como en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Lo que se hacía era todo, menos honra a Dios. Hoy en día sucede lo mismo. Luego, y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. todo eso viene por causa de ¿qué? Ay, Señor. Hablan mal de los demás. Chismosos. Hijos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres. No quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que los otros las hagan. Todo lo que produce la deshonra. Y miren, esto lo digo con todo respeto, sin afán de ofender a nadie, y lo digo con toda responsabilidad. Pero ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando se nos regaló el primer terreno, que la persona que lo regaló, no voy a decir nombre de nadie, que él dijo, yo jamás me voy a retractar de la promesa que hice porque no quiero acarrear maldición con mis hijas? ¿Alguien me escuchó eso o solo yo? ¿Los demás no escucharon o no estuvieron ese día en el servicio? A ver, levanta la mano el que escuchó eso, cuando él dijo, yo no quiero acarrear maldición con mis hijas, el retractarme. Esta semana yo me di cuenta, sí, que ya se separó su hija mayor, la que dijo, mi papá nunca se va a rajar, ya se separó, se divorció de su esposo. De ese hombre tan bueno que a mí me dolía. Me dolió cuando dejamos de ir ahí. Otro tiene a su hijo enfermo de los riñones, aquel que dijo, ¿cómo eres penitente? Hubieras dejado que te acabaran la construcción y luego se las hubieras quitado. Tiene un hijo que está enfermo de los riñones, que los tienen que dializar y ya va para hemodiálisis. Cuidado, acabamos de ver lo que produce la deshonra. Otras que decían, que le dijeron a un hermano de aquí, pues ojalá y su hija haga lo mismo, que los corra. Les acaban de robar en su casa. Cuidado, cuidado cuando deshonramos a Dios. Yo hoy los quiero invitar a todos, que de verdad Dios es un Dios de pactos, que ya olvides lo de ayer, lo de hace un rato, y que hoy te comprometas a partir de hoy a honrar a Dios, pero en todo, no solo en unas partes. Si ustedes lo quieren hacer, pónganse de pie y vamos a orar. Y eso es individual, ahí donde estás. Mientras adoramos, y luego vamos a orar en general, pero mientras adoramos, ustedes váyanle pidiendo al Señor que le revele las áreas donde no lo han honrado, donde muchas veces hemos hecho hasta promesas y hemos fallado en las promesas. No, yo prometo. No cumples. Y como no hay consecuencias inmediatas, pues sigues igual. No esperes que te llegue la factura. Hoy es tiempo de romper. Y el verbo se hizo
hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Que no levanta las manos y le dice, esto es lo que dice en Juan 1:4 al 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, vimos su gloria, vimos su gloria, Jesús. Y vimos su gloria, vimos su gloria, vimos su gloria, Jesús. Comience a orar ahí donde está, comience a ponerse a cuentas con el Señor. Yo sé que el Señor le está revelando a cada uno de lo cual necesita arrepentirse. Hoy es el día de sanidad, de salvación para cada uno. Pero Dios no va a obligar a nadie. Si usted quiere seguir escondiendo cosas, si usted quiere seguir deshonrando a Dios, pues sígalo haciendo. Dice Apocalipsis, el que esté sucio, ensúciese más. Pero el que esté limpio, límpiese más. En el nombre de Jesús. Ore, 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 ore. Vivimos su gloria, vimos su gloria, vimos su gloria, Jesús. Dígale con su voz. Y vimos su gloria, vimos su gloria, vimos su gloria, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que seas tú hablando a cada corazón. Que seas tú, Señor, obrando, Señor. Tu palabra dice que tú habitas con aquel que humilla su corazón, Señor. Con aquel que humilla su alma, Señor. Hoy te rogamos que seas tú, Señor. Que seas tú obrando, Señor. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el
espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. Señor, hoy te rogamos, Señor, que tomes tú, Señor, las palabras de cada hermano, de cada uno de nosotros, Señor. Primeramente te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos sabido darle la honra de vida a tu nombre, Señor. Porque ni siquiera podemos llegar puntuales a un servicio, Señor. Porque ni siquiera podemos, Señor, agendarnos, Señor, en este día especial. Porque otras cosas ocupan tu lugar, Señor. Pero sí queremos ver tu poder manifestado cuando estamos en problemas, en dificultades, Señor. Pero hoy volvemos a esa senda antigua, Señor, que es de darte honra, de darte la honra en todo, Señor, la honra de vida a tu nombre, Señor. Por eso vemos tanta enfermedad, por eso vemos tanta opresión, tanto económica como familiar, Señor, laboral, de todo tipo, Señor, porque no sabemos darle la honra de vida a tu nombre, Señor, y vemos tanta opresión en nuestros hogares por tantas cosas ocultas que guardamos, Señor, y anulamos tu palabra por la falta de honra, porque eso acarrea incredulidad, Señor. Pero hoy, Señor, como dice tu palabra, Señor, a un corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y queremos adorarte, Señor. Vamos a decirle, sea la gloria, honor, alabanza y poder. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es, al que reina por los siglos y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. Una última vez, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Te damos la gloria y la honra, Señor, y que a partir de hoy, Señor, que sea un nuevo comienzo, Señor, en nuestra vida. Que a partir de hoy sea un nuevo entendimiento de la honra, Señor, de lo que tú demandas.
podamos entenderlo, Señor, que podamos comprender cuál es el verdadero modelo de evangelio y que comienza con la honra, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas fuerte al Señor.